¿Alguna vez has pensado que depender de tus hijos en la vejez podría ser el peor error de tu vida? Durante toda nuestra vida nos esforzamos por construir un hogar, formar una familia y criar a nuestros hijos con la esperanza de que, cuando lleguen nuestros años dorados, ellos estarán allí para cuidarnos, protegernos y hacernos compañía. Es una idea que nos han inculcado desde siempre. La familia es lo más importante, y en la vejez, nada mejor que estar cerca de nuestros hijos. Pero, ¿y si te dijera que esa creencia podría arruinar por completo los últimos años de tu vida? Hoy vamos a explorar por qué vivir cerca de tus hijos en la vejez puede ser una trampa disfrazada de amor. Vamos a descubrir cómo la dependencia emocional, financiera y social puede quitarte tu libertad, deteriorar tu relación con ellos y hacer que tu vida deje de ser realmente tuya. Para entenderlo mejor, te contaré la historia de Doña Carmen, una mujer que, como muchos, creyó que vivir con su hija sería la mejor decisión, hasta que se dio cuenta de que había cometido un error del que casi no pudo escapar. Pero antes de empezar, quiero que pienses en esto: ¿qué significa realmente envejecer con dignidad? ¿Significa estar rodeado de familia a cualquier costo? ¿O significa mantener la autonomía y la capacidad de decidir sobre tu propia vida? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar podría cambiar tu perspectiva sobre la vejez para siempre. La decisión de Doña Carmen. Doña Carmen siempre había sido una mujer fuerte e independiente. Pasó décadas trabajando, criando a sus hijos y enfrentando los desafíos de la vida con determinación. Pero, con el paso de los años, las cosas comenzaron a cambiar. A sus 72 años, la casa en la que había vivido durante más de 3 décadas comenzó a sentirse demasiado grande, demasiado silenciosa. Sus amigos poco a poco se fueron mudando o perdiendo el contacto, y la soledad empezó a pesarle. Fue entonces cuando su hija, Lucía, le hizo una propuesta tentadora. «Mamá, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Aquí estarás acompañada, podrás ver a tus nietos todos los días y no tendrás que preocuparte por nada». La idea sonaba perfecta. Después de todo, ¿qué mejor que pasar los últimos años rodeada de su familia? Lucía insistió en que su casa tenía espacio de sobra y que su presencia sería una bendición para todos. Doña Carmen no lo pensó mucho. Se deshizo de la mayoría de sus muebles, vendió su casa y se mudó con Lucía, convencida de que era la mejor decisión que podía tomar. Al principio, todo parecía marchar bien. Despertar con el sonido de sus nietos corriendo por la casa le daba vida. Compartir las comidas con su familia la hacía sentir parte de algo más grande. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que volvía a tener un propósito. Pero lo que al inicio parecía un sueño pronto se convirtió en una jaula dorada. Cuando el sueño se convierte en una carga. Al principio, la rutina en casa de Lucía fue agradable. Doña Carmen ayudaba en lo que podía, preparaba el desayuno, jugaba con sus nietos y hasta colaboraba con algunas tareas domésticas. Se sentía útil, apreciada. Pero con el tiempo, algo cambió. Las primeras señales fueron sutiles. Un suspiro de cansancio de Lucía cuando Doña Carmen le pedía ayuda con algo. Una mirada impaciente de su yerno cuando ella intentaba dar un consejo sobre la crianza de los niños. Pequeñas cosas que parecían insignificantes, pero que juntas empezaron a pesar. Lo que al principio era un gesto de amor y apoyo mutuo empezó a sentirse como una obligación impuesta. «Mamá, ¿puedes recoger a los niños de la escuela hoy? Tengo mucho trabajo». «Mamá, ¿te molestaría hacer la cena? Llegamos tarde». «Mamá, ¿puedes quedarte con los niños el sábado? Queremos salir un rato». Doña Carmen aceptaba sin quejarse. Después de todo, amaba a su familia y quería ayudar. Pero pronto, lo que eran favores ocasionales se convirtieron en una rutina diaria. Los días pasaron de ser una vida tranquila de retiro a una jornada de trabajo no remunerada. Cada mañana, era la primera en despertar para preparar el desayuno de todos.
Lavaba los platos, barría la casa, ayudaba con las tareas escolares de sus nietos y hasta se encargaba de algunas compras. Lo más doloroso no era el cansancio físico, sino la sensación de que su tiempo ya no le pertenecía. Lo que al principio era gratitud se convirtió en expectativa. Lucía y su esposo dejaron de agradecerle por las cosas que hacía. Daban por hecho que su madre estaba allí para servirles. Y lo peor, poco a poco dejó de ser doña Carmen, la mujer fuerte e independiente, para convertirse en la abuela que está en casa. Sus opiniones ya no eran tan bien recibidas. Sus intentos por imponer un poco de disciplina en los niños eran respondidos con frases como: «Ay, mamá, las cosas ya no se hacen como antes». O peor aún, con un simple silencio incómodo. La sensación de ser una carga empezó a pesarle. Pero lo que realmente la hizo darse cuenta de que algo estaba mal fue una conversación que escuchó por accidente. La dura realidad. Una tarde, mientras doña Carmen doblaba la ropa en su habitación, escuchó sin querer una conversación en la cocina. «Estoy agotada», dijo Lucía suspirando. «Mamá nos ayuda mucho, pero a veces siento que todo es más complicado con ella aquí». «Sí, lo entiendo», respondió su esposo. «No es que no la queramos aquí, pero hay momentos en los que parece que no tiene su propio espacio, y tampoco nos deja tener el nuestro». Doña Carmen sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que escuchaba aquellas palabras, pero lo había sentido desde hace tiempo. Se quedó sentada en la cama, mirando sus manos, sintiendo que la casa que una vez creyó su refugio se había convertido en un lugar donde ya no encajaba. Esa noche apenas pudo dormir. Se hizo una pregunta que nunca antes había considerado seriamente. ¿De verdad quiero vivir así el resto de mis días? La respuesta la aterrorizó. Los días siguientes observó con más atención lo que ocurría a su alrededor. Se dio cuenta de que las conversaciones con su hija eran cada vez más cortas y funcionales. Su yerno la trataba con respeto, sí, pero con una distancia que antes no estaba allí. Lo más doloroso de todo era que, a pesar de vivir rodeada de familia, nunca se había sentido tan sola. Doña Carmen empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Sus nietos ya no corrían a abrazarla con la misma emoción. Lucía parecía más impaciente con sus comentarios. Las pequeñas atenciones que su hija tenía con ella al principio, como invitarla a salir o preguntarle cómo se sentía, se habían esfumado. Fue entonces cuando recordó algo que una amiga le dijo hace años. Si quieres que te valoren, asegúrate de no volverte invisible. Y en ese momento, doña Carmen se dio cuenta de la verdad más dolorosa de todas. Había desaparecido dentro de la vida de su hija. Ya no tenía su propia identidad. Ya no tenía sus propias decisiones. Era momento de hacer un cambio. Tomar una decisión difícil. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos en la mente de doña Carmen. Por un lado, estaba el amor profundo que sentía por su hija y sus nietos. Sabía que ellos no la trataban mal, que no la habían llevado allí con malas intenciones. Pero también sabía que, de alguna manera, había dejado de ser ella misma. Se miró en el espejo una mañana y casi no reconoció a la mujer que veía reflejada. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí?, murmuró en voz baja. Antes de mudarse con Lucía, doña Carmen tenía su vida organizada. Se levantaba con calma, salía a caminar por la mañana, se tomaba un café mientras leía el periódico, disfrutaba del aire fresco en su pequeño balcón. Ahora, cada uno de sus días giraba en torno a la casa de su hija. Sus tiempos no eran suyos. Sus mañanas dependían de si los niños necesitaban desayuno. Sus tardes dependían de si Lucía tenía trabajo o si le pedían que hiciera algún recado. Sus noches dependían del cansancio que sentía después de un día entero sin un solo momento de descanso real. Pero lo que más le dolía no era la carga física.
Lo que más le dolía era la sensación de haberse convertido en alguien invisible. Nadie le preguntaba qué quería hacer ese día. Nadie le preguntaba si estaba cansada. Todo giraba en torno a lo que ella podía hacer por los demás. Y entonces, tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. Sabía que no iba a ser fácil. Sabía que Lucía se iba a sorprender. Pero también sabía que, si no hacía algo, iba a llegar un momento en el que se arrepentiría de no haber tomado acción antes. Esa noche, esperó hasta que la casa estuviera tranquila. Lucía estaba en el sofá viendo televisión, y su esposo estaba en la habitación con los niños. Era el momento perfecto. Doña Carmen respiró hondo y se sentó junto a su hija. Lucía, necesito hablar contigo. Su hija la miró con curiosidad y apagó la televisión. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Doña Carmen sintió un nudo en la garganta. No quería que su hija se sintiera rechazada, pero tenía que ser honesta. He estado pensando mucho en esto, y creo que ha llegado el momento de volver a vivir sola. Lucía frunció el ceño. ¿Volver a vivir sola? Repitió con incredulidad. ¿Pero por qué, mamá? ¿No estás bien aquí? Doña Carmen le tomó la mano con suavidad. Lucía, quiero que sepas que estar aquí con ustedes ha sido una bendición. Pero siento que he perdido algo muy importante en este proceso, he perdido mi independencia. Lucía la miró con confusión. Pero, mamá, aquí estás acompañada. No tienes que preocuparte por nada. Te queremos, los niños te adoran, ¿por qué te sientes así? Doña Carmen bajó la mirada. Hija, ¿te has dado cuenta de que casi nunca tengo un momento para mí? Lucía se quedó en silencio. No me malinterpretes, continuó doña Carmen, amo a mis nietos, amo esta casa, amo verte todos los días. Pero, siento que ya no tengo una vida propia. Lucía hizo un esfuerzo por entenderla. ¿Te sientes atrapada? Doña Carmen suspiró. Me siento invisible. Las palabras golpearon fuerte. Lucía nunca había pensado en eso. Para ella, su madre siempre había estado allí, ayudando, apoyando, siendo parte de la familia. Pero nunca se había detenido a preguntarse si su madre realmente era feliz. Se quedó callada por un momento. Mamá, yo no quiero que te sientas así. No era mi intención que te sintieras invisible. Lo sé, hija. Y por eso quiero tomar esta decisión antes de que el resentimiento nos afecte. Quiero que nuestra relación siga siendo bonita, pero también quiero tener mi propio espacio, mis propias decisiones. Lucía tragó saliva. ¿Estás segura de esto? Doña Carmen asintió con convicción. Más segura que nunca. Lucía la miró con los ojos llenos de emoción. Por primera vez, entendió lo que su madre estaba sintiendo. Si esto es lo que realmente quieres, mamá, te apoyaré. Doña Carmen le apretó la mano con cariño. Lo quiero, hija. Y no es un adiós. Solo necesito recuperar mi independencia. Lucía sonrió con los ojos vidriosos. Te entiendo, mamá. Y aunque te voy a extrañar aquí todos los días, quiero que seas feliz. Y en ese momento, doña Carmen sintió que había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo, su derecho a decidir sobre su propia vida. Había tomado la decisión correcta. El regreso a su independencia. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y nostalgia para doña Carmen. Había tomado la decisión, pero ahora tenía que hacerla realidad. Lo primero fue buscar un lugar donde vivir. No quería una casa grande ni algo demasiado caro. Buscaba un espacio que fuera solo suyo, donde pudiera despertarse y decidir qué hacer con su día sin depender de nadie más. Después de visitar varios lugares, encontró un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. No era lujoso,
pero tenía lo más importante, un balcón con vista a la calle, suficiente espacio para estar cómoda y, lo más valioso de todo, la promesa de una nueva vida. La mudanza fue un proceso emocional. Lucía ayudó a empacar sus cosas, aunque en cada caja que cerraban, se sentía un poco más triste. ¿Segura que quieres hacer esto, mamá?, preguntó una última vez mientras cerraban la última caja. Doña Carmen sonrió. Sí, hija. Y te prometo que no es un adiós, solo un nuevo comienzo. Cuando el día llegó, Doña Carmen se despidió de sus nietos con abrazos largos y muchas promesas de visitas. Y luego, se fue. No era una despedida triste. Era una despedida necesaria. Cuando llegó a su nuevo apartamento, sintió algo que no había sentido en años: libertad. No había horarios que seguir. No había tareas que hacer para otros. No había silencios incómodos ni miradas de agotamiento. Solo estaba ella, su espacio y un nuevo capítulo por escribir. Esa primera noche, Doña Carmen hizo algo que no hacía desde hace mucho tiempo: se sirvió una copa de vino, puso música y disfrutó de su propia compañía. Miró alrededor y sonrió. Había recuperado su vida. Y lo mejor de todo, lo había hecho por ella misma. Una nueva vida, una nueva perspectiva. Los primeros días en su nuevo apartamento fueron extraños para Doña Carmen. Después de tantos años viviendo con su hija, la casa se sentía demasiado silenciosa. No había niños corriendo. No había conversaciones en la cocina. No había pedidos de última hora. Pero había algo diferente en ese silencio. No era el mismo silencio vacío que había sentido en casa de Lucía. Este era un silencio de paz. Con el tiempo, Doña Carmen comenzó a construir su nueva rutina. Se despertaba sin prisas, se preparaba un café y se sentaba en su balcón a disfrutar de la mañana. Se inscribió en un taller de pintura en el centro comunitario, donde conoció a otras personas de su edad con historias similares a la suya. Mis hijos también querían que viviera con ellos, pero no era para mí, le contó una nueva amiga. La independencia es un regalo que no valoramos hasta que la perdemos. Doña Carmen sonrió. Tienes razón. A veces creemos que lo mejor es estar con la familia, pero olvidamos que también tenemos derecho a nuestra propia vida. Lucía y los niños iban a visitarla los fines de semana. Pero ahora, las visitas eran diferentes. No eran encuentros diarios llenos de obligaciones. Eran momentos especiales, llenos de cariño y emoción genuina. Los niños la abrazaban con más fuerza. Lucía la miraba con más admiración. Y lo más importante, Doña Carmen se sentía feliz. Había logrado lo que muchas personas temen: recuperar su vida sin perder a su familia. Había demostrado que la independencia y el amor no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Lucía y los niños iban a visitarla los fines de semana. Pero ahora, las visitas eran diferentes. No eran encuentros diarios llenos de obligaciones. Eran momentos especiales, llenos de cariño y emoción genuina. Los niños la abrazaban con más fuerza. Lucía la miraba con más admiración. Y lo más importante, Doña Carmen se sentía feliz. Había logrado lo que muchas personas temen: recuperar su vida sin perder a su familia. Había demostrado que la independencia y el amor no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Reflexión. La historia de Doña Carmen nos deja una lección importante. La familia es valiosa, pero la independencia también lo es. Envejecer no significa convertirse en una carga para los demás. No significa dejar de vivir la vida en nuestros propios términos. Si estás en una situación similar, pregúntate: ¿realmente estoy viviendo la vida que quiero? ¿Estoy tomando mis propias decisiones o simplemente dejándome llevar? ¿He dejado de ser yo mismo por el miedo a estar solo?
La verdad es que nunca es tarde para recuperar tu independencia. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a que nos apoyes de la manera más sencilla pero poderosa posible. Déjanos un like y suscríbete al canal. No te cuesta nada, pero para nosotros significa muchísimo. Nos ayuda a seguir creando contenido valioso que puede cambiar vidas y abrir nuevas perspectivas. Además, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Crees que la independencia en la vejez es importante? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? Déjanos tu comentario. Leemos cada uno de ellos. Y sobre todo, gracias por tu tiempo. En un mundo donde todos están apurados, que hayas dedicado estos minutos a reflexionar con nosotros es algo que valoramos profundamente. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y sigue creciendo.